El fútbol es un fenómeno social complejo y con muchas aristas. El fútbol es juego, deporte y también negocio. Es fiesta y celebración compartida y también espectáculo. Y en ello encontramos sus contradicciones. Si bien los jugadores y las jugadoras son los actores principales del fútbol, intervienen también muchos otros participantes, como empresas y empresarios, directivos de los clubes y de organismos que los agrupan, corporaciones audiovisuales y de prensa, marcas deportivas, peñas y asociaciones o la propia afición. Aquí partimos de aspectos relacionados con el fútbol como medio de vida, sobre todo para las jugadoras, y como reflejo de desigualdades que pueden servir para desentrañar algunos mecanismos sociales. La intervención que presento se basa en una indagación que parte del auge que ha tomado en los últimos años en nuestro país el fútbol denominado femenino. Este florecimiento ha culminado con el triunfo de la selección española en uno de los torneos más importantes, el Campeonato Mundial de la FIFA, celebrado en agosto de 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Cuando preparaba la participación en este congreso y de forma inesperada, este triunfo se ha visto envuelto en unas circunstancias que sorprendentemente han dejado en segundo plano ese triunfo y ha puesto el foco en hechos que a priori no parecía que iban a tener la trascendencia que han tenido en todo el mundo y que ha traído como consecuencia un seísmo en la estructura del organismo más importante en España, la Real Federación Española de Fútbol. En estos escasos meses desde el triunfo, la sacudida en el mundo del fútbol y fuera de él ha sido monumental y aún coletea. Al cierre de esta intervención, todavía siguen sucediendo acontecimientos, y los que llegarán próximamente, que cambiarán aspectos importantes de lo que aquí tratamos. Así como no pudimos prever antes de la celebración del Mundial lo que se avecinaba, tampoco ahora podemos anticipar con cierto tino lo que queda por llegar para las cuestiones que aquí se abordan. Los objetivos generales de esta indagación han sido, por un lado, acercarnos al fútbol como fenómeno social complejo desde el que analizar y comprender relaciones sociales, y por otro, indagar en causas estructurales de las manifiestas desigualdades en el fútbol femenino. Como objetivo específico hemos tenido lo siguiente. 1. Conocer formas de desigualdad que se presentan en el fútbol femenino. 2. Ahondar en el papel del triunfo de la selección española de fútbol femenino en la visibilización de desigualdades en este ámbito. Y 3. Comprender los procesos de transición de los que estamos siendo testigos en el fútbol femenino y las funciones y significaciones sociales a que está dando lugar. Cuando se habla de la desigualdad en el fútbol, se está hablando fundamentalmente de las existentes entre el fútbol denominado masculino y el femenino, y no de otras desigualdades que incluso son causa de estas. En el abordaje de estas desigualdades se tiende a guetificar el asunto como si fueran no solo situaciones que se producen en este específico ámbito del fútbol, sino y fundamentalmente como si fuera una cuestión que se dirime entre hombres y mujeres haciendo caso omiso a su relación con cuestiones macrosociales, macroeconómicas, políticas, etc. En el fondo, se piensa que las desigualdades en este ámbito del fútbol se irán mitigando a medida que las condiciones y oportunidades en el fútbol femenino se vayan asemejando a la del fútbol llamado masculino. El triunfo de la selección española de fútbol femenino ha posibilitado visibilizar formas de desigualdad como la siguiente: que las bases de este deporte están construidas desde parámetros asociados al modelo de género masculino, la fuerza, la velocidad, la violencia, el acceso desigual al juego, deportes para niños y niñas. No en todos los lugares hay equipos en los que se puedan incorporar las chicas en igualdad de oportunidades
con los chicos, condiciones de preparación y entrenamiento muy desiguales para varones y mujeres, por ejemplo, el entrenamiento profesional de equipos femeninos hasta hace muy poco estaba en manos de voluntarios y no de profesionales. El uso de instalaciones y gimnasios que no se adecúan a los requeridos para equipos de las distintas categorías y de los que tienen que hacer uso los equipos femeninos en horarios intempestivos cuando ya terminan de entrenar todos los grupos de varones. Tener solo acceso a equipaciones que son las desechadas por los equipos de varones que ni se adecúan a su tallaje ni a su silueta. Condiciones profesionales no comparables con las de los jugadores varones de primera división. Muchas de las jugadoras deben compatibilizar la actividad del fútbol con otros empleos. Incluso para participar en campeonatos internacionales deben pedir vacaciones o días sin sueldo en sus otros trabajos. Sueldos diferentes de jugadoras y jugadores de primera división y de la selección española con diferencias que van hasta el 100%. Distancia abismal de la cuantía de los premios de fútbol masculino y femenino, incluso entre los de primer orden y organizados por la misma institución, etc. El triunfo deportivo de las jugadoras, su tesón, su determinación para reclamar sus reivindicaciones desde el ya se acabó, poniendo incluso en juego su futuro como deportistas profesionales, ha traído otros triunfos que hace solo meses parecían impensables. Triunfos como exigir públicamente que se las escuche, exigir que se las respete como deportistas, poner en evidencia formas de comportamientos de personas y de equipos de trabajo del organismo más importante de fútbol nacional, la Federación Española, y conseguir incluso que dimitan cargos que han tenido comportamientos no solo poco profesionales, sino que podrían llegar a ser delictivos. En estos momentos se está dirimiendo judicialmente alguno de ellos. Poner de manifiesto formas de solidaridad desconocidas en el fútbol masculino, como las que se han producido en el llamado caso Hermoso o caso Rubiales. Conseguir subidas salariales y mejoras de las condiciones laborales de las jugadoras de fútbol, aunque aún estén muy lejos de alcanzar la equiparación con la de los jugadores. La capacidad de sobreponerse, que ha sido reconocida a nivel mundial, y de competir ganando partidos, incluso en situaciones de estrés y presión fortísimas, etc. Sin embargo, siguen permaneciendo ocultas lógicas de relación que son los cimientos de aquellas y otras formas de desigualdad. Hay pocas referencias al magma que circula por debajo, a los mecanismos estructurales que favorecen esas formas visibles de desigualdad, pero cuyo calado es mucho más profundo. Nos interesa poner sobre la mesa algunas de ellas que pueden servir de eje desde el que analizar estas situaciones de desigualdad y la propia estructura del mundo de fútbol. Nos referimos a cómo funciona, cómo circula y a las significaciones sociales del denominado mandato de masculinidad. Estimamos que los análisis que la antropóloga Rita Segato realiza sobre las funciones del mandato de masculinidad arrojan luz sobre aspectos desiguales invisibles que no deben dejarse de lado. De este mandato de masculinidad no son solo víctimas las mujeres, sino también varones, instituciones y organismos. Las expresiones sociales complejas como el fútbol están atravesadas y atraviesan la vida del grupo de lo común. Atraviesan la vida del grupo de lo común. Lo que llamamos realidad no es solo algo homogéneo ni está constituido por unas capas superpuestas que podamos analizar de forma fragmentaria, sino que por el contrario exigen un acercamiento analítico, omnicomprensivo y holístico. Al fútbol podríamos calificarlo de hecho social total en el que escudriñar relaciones sociales más allá del ámbito del propio fútbol. Y como lo califica el antropólogo Alberto del Campo Tejedor, podemos verlo como un drama,
como el teatro desde el que explicar nuestro mundo. Por ello, lo que está ocurriendo en y desde el fútbol femenino es como un rayo de luz en el horizonte de que es posible construir otras lógicas de relación, otras lógicas que transmuten las actuales, en las que están fundamentadas formas de desigualdad. Muchas gracias.